Señor, y sabemos que estos himnos, ¿verdad? Todo está escrito, ¿verdad? Sacado de la palabra de Dios, y no cantamos cualquier himno que queramos, ¿verdad? Sino, gracias a Dios, ¿verdad? Que tenemos este himnario. Y después de este himno también, como siempre, ¿verdad? Nuestro hermano Juan se queda con nosotros para compartir la enseñanza que él trae esta mañana, y esperando, ¿verdad? Que todos veamos cosa a disposición a llevarnos algo, ¿verdad? Esta mañana. Número 16, mis hermanos. Cerca de ti, Señor, quiero morar, tu grande y tierno amor, quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre ahí, y mi alma gozará cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre ahí, y mi alma gozará cerca de ti. Amén. Amén. Hermano. Gracias, hermano. Muy bien, mis hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Me da gusto mirarles más. Y gracias a Dios porque nos da una oportunidad más de poder estar aquí juntos, hermanos, para estudiar su palabra, tener unos con otros y más que todo, hermanos, participar de la cena del Señor. Vamos a introducirnos rápidamente, hermanos, al estudio que tenemos, ¿verdad? Es la segunda parte del estudio que comenzamos el domingo. Bueno, la tercera realmente. Es la tercera parte porque la segunda parte la dimos el domingo, ¿verdad? Y vamos a continuar con este estudio, hermanos. Y abran ahí en el libro de Hebreos, capítulo número 6. Creo que todos entendemos esto, hermanos, porque está hablando de los primeros rudimentos. Y una de las cosas que nosotros necesitamos aprender, hermanos, son las bases, el fundamento, hermanos. Estos hermanos a quienes se les escribió esta carta, hermanos, de Hebreos, capítulo número 6, eran hermanos en Cristo, pero estaban desanimados. Ellos, ¿verdad? Habían dejado o estaban dejando, en este caso, ¿verdad? Si algunos todavía estaban siguiendo, hermanos, estaban apostatando y habían dejado ya de reunirse. Por esa razón el escritor les dice, no dejen de reunirse. Entonces les está diciendo, ¿verdad?, que ellos están sufriendo por la razón que no pusieron cuidado y que debiendo ya ser niños, ¿verdad?, o más bien maestros, seguían siendo niños. El escritor les exhorta, cuando hablamos del capítulo número 5, versículos 12, 13 y 14, dice esto, hermanos. Y en el capítulo número 6 ya les dice que nosotros tenemos que continuar adelante. Quiero dar un repaso rápidamente porque miro algunos que no han estado aquí o no estuvieron por lo menos el domingo pasado, hermanos. El capítulo número 5, el versículo número
12 dice así. Tengan paciencia, ahorita denme 2 o 3 minutos para ponerme al nivel de todos, hermanos, para que todos entiendan lo que vamos a estudiar. Porque debiendo ser ya maestro, dice, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ustedes ya deberían de estar maduros, ¿verdad? Y cuando dice de ser maestro, no que usted esté enseñando una clase o algo, sino que usted puede enseñar a otra persona, por lo menos, platicando con una persona, usted le puede decir a esa persona cómo ser salvo, porque a usted ya se le enseñó eso. Si usted no puede decirle a una persona qué tiene que hacer para ser salvo, entonces me está indicando o indica esto, que realmente usted no ha madurado nada. Y está en un grande peligro su propia salvación. Y esto es lo que el escritor les está diciendo a él. Usted ya debería de ser maestro, usted ya no debería de estar en los primeros rudimentos. Los primeros rudimentos, hermanos, la primera enseñanza de Cristo, ¿cuáles son? Los 5 pasos. Oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Nosotros ya lo hemos hecho esto, nosotros ya pasamos, ya pusimos el fundamento. Pero hay que continuar adelante. Mucha gente cree que está ahí, hasta ahí cree que ya se salvó. Y es cierto que nos ha salvado y nos ha puesto en la iglesia, pero todavía tenemos un gran trecho que caminar, hermano. Y tenemos que ser fieles. Porque de otra manera, hermano, aunque lleguemos al final, vamos a estar batallando mucho. Ahora estoy muy animado, ahora tengo muchas ganas de servir al Señor, pero la otra semana o esta semana que pasó, pues no tenía nada de ganas. Y así el cristiano está así. ¿Por qué razón? Esto es lo que estamos estudiando, ¿verdad? Que nos falta dar otra vez, ¿verdad? Los primeros rudimentos, dejarlos y continuar a ver qué es lo que sigue. Y esto es muy importante, hermanos, porque el fundamento nada más una vez se pone y luego ya dice, ya no lo vuelvan a echar. Versículo número 1 del capítulo número 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Ya lo echaron, dice, ya ustedes nosotros ya somos bautizados, hermano, ya fuimos bautizados, Dios nos perdonó, nos escribió en el libro de la vida, nacimos de nuevo. Estamos en la iglesia del Señor, nos ha puesto aquí. Solo debemos de continuar nosotros creciendo, hermano. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Dice, dejando nosotros los primeros, porque, óigame, si una persona ha sido bautizada por un año y luego después viene y me dice, hermano, vuélvame a decir otra vez qué es lo que tengo que hacer porque me sentí muy bien cuando me bauticé, pero ahora ya no siento nada. Hay un gran problema, hermanos. Entonces, no tenemos nosotros que volverlo a bautizar a usted, sino realmente, ¿verdad? Usted tiene que madurar y continuar adelante. Miren muy bien lo que dice el texto número 1, Hebreos capítulo número 6. De esto es lo que estamos hablando y aquí vamos a continuar. Ya el versículo número 1 lo estudiamos el domingo pasado, ahora vamos a comenzar con el 2, con el versículo número 2. Y ahí vamos a quedarnos porque estamos tomando una lección de cada frase. Hay 6 frases ahí. Ok, dice así. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento y de obras muertas. Ya lo hablamos esto, hermano, ¿verdad? De la fe en Dios. Eso es bien importante, fue la lección del domingo pasado. Versículo número, de la doctrina de bautismos. Esta es la que nos toca en esta mañana, hermano. Vamos a hablar de la doctrina de bautismos. Dice que dice plural, no bautismo, sino bautismos. Y ese hay un problema grande en esto, hermano. Y a veces nosotros no entendemos, ¿verdad?, muy bien todo esto y por esa razón nos confundemos todos o nos confunde la gente. Usted tiene que tener su base, su firmamento. La doctrina dice de bautismo, ¿verdad? Y luego después de esto vamos a tener el domingo que viene, si Dios lo permite, de la imposición de las manos. Es algo que usted tiene que entenderlo esto. Si usted no lo entiende, usted va a estar confundido. Dice, bueno, ¿por qué nosotros no practicamos esto, hermano? La imposición de las manos. ¿Por qué los primeros cristianos imponían las manos a las personas, oraban por ellos y las personas se aliviaban? Nosotros no hacemos eso, ¿por qué? Y es que no ha entendido usted esto.
Y eso es escrito que usted tiene que saber esto. Usted tiene que saber lo que es la doctrina del bautismo. Porque hay muchos bautismos, hermano. La Biblia habla de varios bautismos. Pero nosotros los hijos de Dios, los que sabemos, dice Efesios capítulo número 4, que lo vamos a ver ahorita un poquito, solamente hay una fe, un Señor y un bautismo. Entonces, ¿dónde quedaron todos los otros? Y por eso la gente se confunde, hermano. Porque hay muchas enseñanzas, hermanos. Muchas doctrinas que no son del Señor Jesucristo. Recuerden lo que dice segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, el tal, dice, no tiene a Dios, ni tiene al Hijo. Dice usted, si hay un grupo, un país, un estado, una iglesia, una persona, cualquiera que sea, y esa persona no está en la iglesia, ¿verdad? Dios no lo ha puesto en la iglesia, hermano, por una razón. Porque cuando Él obedezca, Dios lo va a añadir, dice que el Señor añadía a la iglesia. Y si esta persona no tiene la doctrina de Cristo, el tal no tiene al Padre, él no tiene al Hijo, está solo, no le hace que esté en alguna iglesia, no le hace que sea muy linda persona, no le hace que tenga mucha fe. No estamos cuestionando la sinceridad de la persona, estamos cuestionando la doctrina. Porque si va a contradecir una persona lo que dice la palabra de Dios, entonces ya queda fuera. Y eso es lo que dice el texto. Cualquiera que se extravía, dice, y no persevera en la doctrina de Cristo, esta no tiene. Es lo mismo exactamente el bautismo, hermano. Es igual el bautismo. Hay solamente un bautismo, el que nos salva. Pero la Biblia habla de muchos bautismos. Habla del bautismo de ¿qué? Del Antiguo Testamento. 1 Corintios 10, todos lo conocemos ya, ¿verdad? Los israelitas cuando pasaron el mar, ellos estuvieron bajo la nube. ¿Y de qué traía la nube? De agua. Y el mar estuvo abierto. Entonces la nube arriba, el mar abierto, y ellos caminando por la tierra seca, como por tierra seca, entonces ellos estuvieron cubiertos. Eso es lo que significa bautismo. Estar cubierto, que esté sepultado en agua. No con unas cuantas gotas. No. Eso nunca lo vamos a encontrar. Pero la gente hace lo que quiere, hermanos, y cree que pueden ser salvos. Y eso no es verdad. Incluso algunos que tienen el bautismo, aunque lo hagan, hermanos, exactamente como la Biblia lo hace, pero lo hacen fuera de la doctrina de Cristo, no tiene ningún sentido. Yo sé que esto es duro, pero es la realidad. Y por eso nosotros nos confundemos. Pues vienen hermanos a veces, ¿verdad? Familias de otras congregaciones, ¿verdad? Y dicen, no, yo ya estoy bautizado. ¿En dónde fue bautizado usted? No, pues me bautizó el hermano fundamental. ¿Y ese hermano tiene la doctrina de Cristo? Me pregunto yo, o se pregunta usted. ¿Qué es lo que practica? Porque hay mucha gente sincera, hermano, sinceramente que lo hace con todo su corazón. Y ellos creen que están bien. Y si uno que sabe que no están bien y no les dice, entonces... Por eso Cristo mandó a sus discípulos, vayan por todo el mundo y se prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese va a ser salvo. La persona hay que decirle y que ella crea, porque la fe viene. ¿Cómo viene la fe, hermano? Por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es bien importante, hermano. Ya hablamos nosotros de la fe en Dios. El domingo pasado hablamos lo que es la fe en Dios y lo que es la fe en Cristo. Es muy diferente, hermano. Todos los del Antiguo Testamento, ellos creían en Dios. Toda la gente, antes de que viniera Cristo, aún cuando vino Cristo, todos esos que creían en Dios, ¿verdad? Todos creían en Dios. ¿Ustedes creen que después de la muerte de Cristo, estos si se quedaban así, iban a ser salvos? ¿O todos los que fueran naciendo iban a ser salvos después de que vino Cristo, aunque creían en Dios? Hay muchos textos que nosotros sabemos que no. Ahora tenían que creer ellos en Cristo.
morido por ellos y que ahora ellos tenían que obedecer lo que Cristo nos enseñó, hermano. Y el bautismo que nos salva es el que Cristo mandó. Incluso, hermanos, tenemos el bautismo de Juan el Bautista también. Juan el Bautista vino antes de que Cristo, ¿verdad?, comenzara a bautizar. Él comenzó ya a bautizar. Incluso Cristo vino a bautizarse. Pero esos bautismos, hermanos, de lo que dice el escritor aquí, ustedes dicen, tienen que entender esto. Esos bautismos tuvieron su propósito, pero ya no existieron. Ya no existen esos bautismos. Las personas, incluso, hermanos, las personas que bautizó Cristo, en el tiempo que andaba Cristo, fíjense ustedes lo que voy a decir. Las personas que bautizó Juan el Bautista, porque después Cristo también bautizaba, los fariseos decían, este bautiza más que Juan. Aunque dice Cristo no los bautizaba, lo bautizaban sus discípulos. Toda esa gente, hermanos, que se bautizó con Juan el Bautista, aunque era mandado por Dios ese bautismo, cuando Cristo murió y resucitó y mandó a la gente que fueran a predicar el evangelio, toda criatura, ¿verdad? Porque toda la potestad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra y en todo lugar. Ahora vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. El evangelio es la buena nueva de salvación. Dice, el que creyera y fuera bautizado será salvo. Todos aquellos que ya estaban bautizados, hermanos, ya no, ese bautismo ya se acabó. Ahora viene uno, el que él manda. Por eso el primer día, hermanos, se bautizaron 3,000 personas. ¿Recuerdan que he hecho el capítulo número 2? Porque todas esas personas ahora tenían que bautizarse en el bautismo de Cristo. Eso es estar en la doctrina de Cristo. Por eso dice Juan, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, esta no tiene al Padre, ni tiene al Hijo, no es nadie. Yo no quiero ser uno de esos, yo no quiero que usted sea uno de esos. No estoy dudando que usted lo haya hecho de todo corazón, no estoy dudando que usted lo haya hecho con mucha sinceridad, y no estoy dudando que usted crea que usted lo hizo y que sintió algo en usted. No dudo todo esto, pero no es el bautismo. O el que lo hizo no está en la enseñanza de Cristo. Está practicando otras cosas que Cristo no le dijo. Por ejemplo, dígame algunas, dígame algunas, hermano. Están practicando los diezmos, están practicando instrumentos musicales y muchas otras cosas, dentro de solamente del servicio, a lo que usted conocía ahí. Dejan predicar a las mujeres, cosas que la doctrina de Cristo no permite eso. Y otras muchas cosas, ¿no? Les exigen que ayuden, todas esas cosas. La doctrina de Cristo, hermano, no es eso. Entonces, es muy importante. Muy bien, entonces, la semana pasada, hermano, cerramos. ¿Recuerdan ustedes dónde nos quedamos? ¿Quién recuerda dónde nos quedamos? De los que tuvieron el domingo, que les dije yo, aquí vamos a comenzar. Aquí vamos a comenzar el domingo que viene. Porque hablamos de que nosotros ya no estamos bajo la ley, hermano. Romanos capítulo número 6, versículo 14. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos capítulo número 10, verso 4. El fin de la ley fue Cristo. La ley, hablando de la ley de Dios, hermanos, ¿verdad? La ley de Moisés, los 10 mandamientos. Ellos Cristo vivió bajo la ley de Moisés, vivió bajo los 10 mandamientos, los guardó los 10 mandamientos. Alguien que nadie podía haberlo guardado, no pudo nadie guardarlo. Ningún sacerdote, ningún patriarca, ningún profeta. Pero Cristo Jesús los cumplió y los llevó a la cruz del Calvario. Efesios 2:14 dice, los clavó en la cruz. Y de ahí en adelante, dice, nadie nos juzgue en cuanto a comida, día de fiesta, luna nueva, día de reposo, nada de eso. Dice, lo cual era una sombra. Todo eso quedó clavado en la cruz del Calvario. Y entonces dice Romanos capítulo número 10, verso 4, que el fin de la ley fue Cristo. Les preguntaba yo a ustedes, ¿en dónde comienza el Nuevo Testamento? ¿En dónde comienza el Nuevo Testamento? Porque la Biblia se parte en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿En dónde comienza el Nuevo Testamento? O sea, quizás ustedes dicen, bueno, el Nuevo Testamento comienza en Malaquías. No, el Nuevo Testamento no comienza en Malaquías, o no se acaba en Malaquías, ni comienza tampoco en Mateo. El Nuevo Testamento, hermanos,
se terminó en la cruz del Calvario. O sea, perdón, el Antiguo Testamento. Y ahí comenzó, hermanos, el Nuevo Testamento. De ahí en adelante, hermano, todas aquellas personas que creyeron en Dios, que creían en Dios, ya eso ya no les iba a valer mucho. Estaba bien, hay que creer en Dios, porque creer en Dios es creer en Cristo. Pero entonces a ellos tuvieron que pasar por esa prueba y muchos no quisieron. Ahora tienen que creer en Cristo. Ahora, porque dice, lo leímos la semana pasada, el Padre a nadie juzga. De ahí en adelante el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio lo dio a Él. Y Cristo Jesús dijo, las palabras que yo he hablado son las que les van a juzgar en el día posterior. A usted, a mí, lo que me va a juzgar van a ser las palabras, el Evangelio, las palabras que Cristo enseñó, la enseñanza de Cristo, la enseñanza que los apóstoles, porque Cristo les dio a los apóstoles esa enseñanza para que ellos la predicaran. Eso es lo que me va a juzgar. A mí no me va a preguntar Dios en aquel día, a ver, Señor, venga para acá usted. ¿Por qué usted no le ayudó a Noé a hacer el arca? ¿Por qué no le cree? A mí no me va a preguntar Dios esto, ni a usted tampoco. ¿Por qué? Porque yo no viví en aquel tiempo. A mí me va a preguntar por qué usted no creyó en el Evangelio. ¿Por qué usted no se arrepintió? ¿Por qué usted no se bautizó para perdón de pecados? ¿Por qué usted nunca nació de nuevo? ¿Por qué usted se dejó engañar y creyó que... Cada quien vamos a ser juzgados, hermano. Los que pecaron bajo la ley, si por la ley van a ser juzgados. Los que pecaron sin ley van a ser juzgados. Pero los que pecaron bajo la gracia, que son nosotros, por la gracia, por la fe en Cristo Jesús vamos a ser juzgados, que es lo que es la gracia. Entonces esto es bien importante, hermano. Muy bien. El Antiguo Testamento, hermanos, se cumple en nosotros, porque a veces ustedes dicen, ustedes nomás agarran el Nuevo Testamento, ustedes no cumplen el Antiguo Testamento. Mucha gente no le ha dicho a usted eso. Nos dicen a nosotros, ¿verdad? Ustedes nomás se agarran el Nuevo Testamento y ustedes no guardan los mandamientos de la ley. Ustedes nomás se basan ahí por el Nuevo Testamento. Y si usted no sabe cómo enseñarle a esa persona, ¿verdad? O si usted no comprende de lo que usted está viviendo, entonces esa persona, con eso que le dice, esa persona lo va a desanimar. A lo mejor que tiene razón. Y si esa persona no hay un poco más de Biblia, le va a decir, la ley de Dios siempre ha sido la ley de Dios. Es cierto que la ley de Dios siempre ha sido la ley de Dios. La fe en Dios, es cierto que es buena la fe en Dios. Pero ¿qué dice el escritor aquí? Dejen eso. Aún la fe en Dios, oyen ustedes, hermano, como dice el versículo ahí que tratamos el domingo pasado. Dice otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Tengan mucho cuidado. Esa fe en Dios hay que pasarla a Cristo Jesús. Porque dijo Cristo Jesús, ¿verdad? El que me ama guardará mis mandamientos. Y lo que yo les he hablado, si yo no lo digo por mí mismo, el Padre me lo dio para que yo lo hablara. Solo él está hablando la palabra de Dios. Yo tengo que creer ahora en la palabra de Dios, pero por medio de Jesucristo. No por medio de ningún profeta. Tenemos los salmos y los cantamos y todo. Creemos en el profeta Isaías, la profecía. Creemos en todos los profetas, pero no nos justificamos, hermanos, por la ley. Ahora la pregunta que dice, ahí la palabra de Dios dice que en una sola palabra se cumple la ley. ¿Cuál es esa sola palabra? Todo dicho, dice, en una sola palabra se cumple toda la ley. ¿Cuál es esa palabra? Si nosotros no sabemos esa palabra, andamos todavía perdidos. ¿Cómo nosotros cumplimos la ley? Porque nos acusan de que nosotros no cumplimos la ley. Déjenos que digan ellos, porque ellos no saben. Pero usted sabe que usted la está cumpliendo. Y yo sé que la estamos cumpliendo. Y es lo que estamos... estudiamos de esto la semana pasada. Eso es bien. Pero hay una sola palabra, ¿no? Y ahorita se la voy a decir, por supuesto. Para probarle a la gente, hermanos, ¿verdad? Que nosotros estamos también guardando los 10 mandamientos, pero no como están escritos en el Antiguo Testamento, hermano. Sino porque Cristo Jesús los incluyó en su mandato.
los 10 mandamientos. Incluso en una ocasión vino uno y le dice, maestro, dinos cuál es el grande mandamiento, el más grande de todos. ¿Y qué respondió Cristo? El primer mandamiento, dice, es amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de Moisés. Fíjate, él los encerró en dos mandamientos. Pero yo no estoy hablando de cuáles son los mandamientos, estoy hablando una palabra. Porque en una sola palabra se cumplieron, esos no tienen ya. Ahorita les voy a explicar eso para que quede más claro todo eso. Y luego les voy a explicar de lo que es el verdadero bautismo, que es uno solo. Y eso tenemos que usted lo tengo que tener yo. Si no, entonces hay confusión. Algo anda mal, ¿verdad? Y este es el problema, hermano. La cosa es que nosotros muchas veces tomamos las cosas de Dios a lo ligero, ¿verdad? Ese es el problema que tenemos los seres humanos. Ahí se va, vámonos. Lo bueno es que creer en Dios. ¿Usted cree que una persona solamente por creer en Dios se va a salvar, hermano? Sea sincero con usted mismo. Bueno, pues usted dirá, pues puede salvar. Pero creer en Dios no se salva la persona. Porque entonces se salvaron los demonios. Los demonios también creen en Dios. Solo hay una regla que nosotros tenemos como seres humanos. Los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero ellos no van a ser salvos. Entonces, esa es como una nube de humo que le aventan a uno para, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Gálatas. Primero les voy a explicar qué es esto que realmente se cumple la ley. Esa palabra, una sola palabra. Gálatas, capítulo número 5. Vamos a leer el versículo número para ir rápidamente la pregunta que yo les hice, ¿verdad? Miren lo que dice Gálatas capítulo 5, el versículo número 14, hermano. El versículo cumplió la ley, hermano. Y yo también la puedo cumplir, pero tengo que entender esto, que debo de amar a mi prójimo. Tengo que ser persona amable. Y ahí cumplo la ley de Cristo, el primer mandamiento, porque si yo amo a mi prójimo, yo voy a amar a Dios. Amar a Dios con todo el entendimiento, con toda la mente y con toda mi fuerza. Y si a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley. Pero ahora me dicen, me acerca más todavía. En esa sola palabra se cumple toda la ley. Si tú lo haces, ahí está. No te tiene nadie que estar juzgando. No estás bajo la ley, que tú no cumples la ley. Eso es lo que el escritor quiere que el cristiano verdadero entienda esto, para que él sea fuerte y pueda defenderse. Y no ser llevado por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean la ciencia. Para atrás a Romanos, del cumplimiento de la ley, ¿verdad? Y cómo nosotros en realidad, ¿verdad? Dice Romanos capítulo número 13. ¿Recuerdan lo que leímos allá? Porque la ley en una sola palabra se cumple. Tienes que amar a tu prójimo. Amar al prójimo como a ti mismo. Eso es bien importante, ¿verdad? Y en Romanos capítulo número 3, hermanos, se nos dice el versículo número 8 que no debe nadie nada, sino nomás el amar, el amor. Usted me puede a mí decir, no, de nada le sirve a usted, señor Corrales, de nada le sirve a usted que esté usted ahí hablando, porque yo le conozco a usted, que usted ha tenido pleitos con aquel, que no tuvo pleitos con el otro. Usted no tiene misericordia con nadie. La ley de los 10 mandamientos, hermano. ¿Por qué nos dicen a nosotros, no, ustedes no más agarran el Nuevo Testamento y ustedes no se guían? No, ¿cómo que no? Dice que hemos cumplido la ley, hermano. Ahí. Ustedes el versículo número 9. Versículo número 9. Ahí vamos a comenzar a cumplir la ley. Y no son los 10 mandamientos, pero ahí están escritos.
Usted dirá, pues no miro nada, hermano, de los 10 mandamientos. Mire lo que dice el versículo número 9. Porque no adulterarás. ¿No está en los 10 mandamientos? No cometerás adulterio. Bueno, quizás no recuerda el número o cuál número. Un estudio, en una plática con alguna persona. No hurtarás, no es otro mandamiento, hermano. Que no robes. Ahí está, hermano, también, no hurtarás. Y no hagas falso testimonio, también es otro mandamiento. Codiciar a la mujer del prójimo, también es, ahí está también, hermano. Ahí está todo. ¿Alguien me puede decir uno por lo menos? Porque nos habla de la ley de Dios, nos habla de la ley de Moisés y nos habla de la ley de Cristo. Todos tenemos que entender esto, ¿no? Cuando estamos hablando de la ley de Dios, como en este caso, los 10 mandamientos, aquí no tiene Cristo. La ley, hermanos, del Antiguo Testamento, ya nos dimos cuenta, hermanos, que no estamos. Por eso el bautismo del Antiguo Testamento, Moisés, allá, que fueron bautizados todos en el mar, por la nube, ese bautismo no tiene ningún valor para nosotros. Por eso dice, de todos los bautismos que ustedes conozcan y que miren en la Biblia, no se basen en eso, porque eso ya es lo mismo. Listo, amar al prójimo, ayudarnos, cuidarnos, protegernos. Si yo hago eso, hermanos, estoy bajo la ley de Cristo, no bajo la ley del Antiguo Testamento. ¿Por qué nosotros no tocamos diezmos? ¿Por qué nosotros no tocamos instrumentos? Dicen, qué triste están ustedes ahí, ustedes no hacen nada. Porque ellos vienen a las iglesias, hermanos, a un buen tiempo. Aunque los explotan y todo, hermanos, y les cobran, y ellos pagan también. Ellos no se dan cuenta de eso, porque están cegados. Y luego los bautizan también y ellos creen que ya están bien bautizados. Pero la verdad es que no. Ahorita nos vamos a dar cuenta de eso. No lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo la palabra de ser en el Señor. Ese era el problema, hermano, que tenía el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando él vino, ¿verdad? Él tuvo que hacer un cambio. Y es el que más nos dice de todo esto y nos explica claramente. Ten mucho cuidado, aún cuando hablamos de esos bautismos. No desconfíe de su bautismo, hermano, no desconfíe de su bautismo, porque su bautismo fue bien hecho, ¿verdad? No es porque yo lo bauticé, sino porque se le enseñó. Que usted no crezca, entonces, que usted no madure, esa es cosa suya, muy personal. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su fe con Dios? Eso no es parte de mía, parte entre usted. Capítulo número 9. Vamos a 1 Corintios capítulo 9, pasar al otro punto rápidamente, hermanos. Miren ustedes lo que dice. 1 Corintios capítulo número 9. Dice, entonces, hay que estar bajo la ley de Cristo de Dios. Cuando la Biblia habla de la ley de Dios, casi siempre, hermanos, está hablando de los 10 mandamientos. En algunos casos muy especiales, ¿verdad? Está hablando de todo, incluyendo la ley de Cristo también, porque es el mismo Dios. No estoy haciendo la diferencia, estoy haciendo la diferencia en los tiempos de esto. La fe en Dios, todo del Antiguo Testamento se salvaron por la fe en Dios, pero del Nuevo Testamento, de la muerte de Cristo para adelante, que es donde estamos nosotros, no nos vamos a salvar como nos salvaron los del Antiguo Testamento, ni vamos a practicar, ni vamos a adorar como adoraban y practicaron los del Antiguo Testamento, porque nosotros estamos bajo, después de Cristo.
bajo la gracia, bajo la fe. Y dice ahí el versículo, no le estoy diciendo que se vaya a tomar con él y vaya a jugar y todo esto, a pasear y pachamar. No. Tiene que hacerse, ¿sabes? Que él mire, y si usted está hablando con uno, ¿verdad? Con un otro más bajo que usted, si estamos hablando con una persona que no cree nada en Dios, ¿verdad? Entonces usted tiene que hacerse, ¿verdad? Tratar de que entienda, ¿verdad? Y quizás usted preguntarle, hacerle preguntas, bueno, ¿y cómo nos podemos salvar? Tú no sabes cómo nos podemos salvar. Entonces él tiene que decir algo de lo que él sabe. Hay muchas iglesias que ya estaban casi. Nosotros estamos muy cerca de Dios. Por eso estamos dando estos estudios. Hay que levantarnos el ánimo, hay que crecer en la fe, hay que continuar adelante, porque todavía no sabemos hasta dónde va a llegar todo esto. Así es que miren ustedes, hermanos, dice, yo me he hecho para ayudarlo, aunque yo no estoy bajo la ley, como sujeto a la ley, pero para ganar a los que están sujetos a la ley. Eso es tremendo. Eso es 21, miren lo que dice. A los que están, ellos no tenían la ley, porque la ley era para los judíos, acuérdense, los 10 mandamientos. Dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley también. Miren ustedes, ¿verdad? No tengo ninguna, no nos dio muchas evidencias de cómo él, hermanos, se puso en este lugar para aquellos que no creían y que no estaban bajo la ley, como él. Pero yo me hice a ellos, pero lo hizo con un propósito. Práctica con una persona que no va a una iglesia, digamos, vamos a hacer más fácil. Le voy a dar si usted platica con una amiga, con un amigo que trabaja con usted y él no va a la iglesia, usted no le diga, no, que yo voy a la iglesia y esto y lo otro, y entonces él se asusta, ¿verdad? Entonces él ya no va a oírme mucho, sino ahora él va a mirar a ver cómo yo me porto. Porque a la gente no le interesa lo que yo creo, hermano. A nadie le interesa lo que usted cree. A la gente lo que le interesa es cómo usted se... Debemos de estar nosotros, ¿verdad? Sobre eso, los bautismos. Vamos a ir rápidamente a lo que es el verdadero bautismo. Y el que no lo tenga, es por cambiar. Así. Pero tenemos que hacerlo con la palabra de Dios. Porque el texto nos dice, el que nos ocupa ahora, los bautismos, varios. No se fijen en eso, eso ya no. Ustedes ya entendieron, alguien se les explicó. A ustedes cuando fueron bautizados, alguien les tiene que haberles dicho, ¿verdad? Lo que mandó el Señor Jesucristo. Si ustedes ya fueron bautizados, ustedes no deben de tener ningún problema en eso. Yo conviví también a mis padres en este caso, ¿verdad? Y muchos de nosotros sabemos eso. Y que creemos que con esto nosotros tenemos buen apoyo bíblico y que Dios sabrá lo que es el último. No, Dios ya sabe lo que va a hacer con nosotros. Si no nos arrepentimos y cambiamos. Eso ya lo sé. Efesios capítulo número 4. Vamos a ir al libro de Efesios, hermano. Capítulo número 4. Y aquí está la clave, hermano. Aquí está el principio. Ya tengo un poco de tiempo para terminar esto. Quiero terminar. Tenga paciencia. Que acabo, yo sé que tienen ganas de escuchar, porque ya tenían mucho que no escuchaban, ¿verdad? Me da gusto que estén atendiendo, ¿verdad? Yeah. Estoy oyendo a Elías, que por ahí anda, ¿verdad? Bien, exacto, ¿verdad? No lo habíamos oído. Estamos grabando ahorita, pero ya después. Pero prepárense mentalmente, ¿ok? Prepárense mentalmente, ya saben lo que tienen que hacer. Ok, estamos en Efesios, ¿qué dije? Capítulo número 4, hermanos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios del versículo número 3. Y ahí va a hablar de que hay solamente uno, hay un solo Dios. Pero creer en Dios, hermanos, ¿verdad? Los demonios creen en Dios. Que la verdad vinieron por medio de Cristo. Muy bien. Entonces dice Efesios 4, versículo 13, hermanos. Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Verso 4. Un cuerpo
Espíritu. Dice algo, si usted no se bautiza aquí, como Dios manda, como quiera va a ser bautizado, pero vamos a ser bautizado en fuego. Si usted no se sumerge al agua, así como el Señor lo manda, usted va a ser sumergido, pero en el infierno, en el fuego del infierno. La Biblia habla del bautismo de fuego. Eso es tremendo, hermano. Pero aquí hay un bautismo. Y ese bautismo es el que salva. Ese bautismo es el que mandó el Señor Jesucristo. Fue un hombre de Dios y fue mandado por Dios. Y estas personas se bautizaron en Juan, ¿verdad? Juan los bautizó, por los discípulos de Juan. Pero ellos se bautizaron con Juan. Y luego acá está la muerte de Cristo y el bautismo de Cristo. Y aquí está un montón de gente que está bautizándose ahora en Cristo. Está bautizando en Cristo. Esta gente está bautizando en el Señor Jesucristo. Aquellos están bautizados en el bautismo de Juan. Y ellos quieren ser hermanos de estos. ¿Podrán ser hermanos, hermano? No lo son. Bíblicamente lo son. Es muy linda gente y todo. Pero no estamos cuestionando que no sea linda gente. Ni estamos cuestionando que si lo hizo sinceramente. No estamos cuestionando eso. Estamos cuestionando quién se lo hizo. Si viene del catolicismo y dice, no, pues no estamos cuestionando eso porque sus padres tienen que haber tenido fe también por ver el. Pero ese bautismo no vale delante de Dios. Ni al que le hicieron los pentecostales, los presbiterianos o los luteranos. Todos esos bautizan. Pero ellos están en la doctrina de Cristo. No. ¿Quieren a Cristo? Tampoco. ¿Quieren a Cristo? Tampoco. Entonces, ¿por qué creen ustedes que van a ser salvos? Wow. Usted dirá, nunca había oído tan pesados. Así es. Voy a terminar con esto. Miren ustedes. Vamos a encontrar a este grupito. Vamos a encontrarlo con el otro grupo. Vamos a poner las reglas que tenemos aquí. Hechos capítulo número 19. Dice, búsquenlo todos porque si ustedes, yo he dicho esta mañana, y ustedes si se quedan por aquí, usted va a saber muchas cosas que son necesarias. Mire ustedes, ¿acaso estas personas no eran sinceras porque se habían bautizado en el bautismo de Juan? ¿Acaso esas personas no creían en Dios? Sí, creían en Dios. ¿Acaso esas personas eran adúlteras? No, eran gente. Bueno, aparentemente para ellos creían que eran cristianos. Pero no, está predicando el evangelio, es uno de los apóstoles, y se encontró este grupito acá. Aquí está el grupo que estaba acá. Acá está un montoncito, ¿verdad? Hay un grupo acá que creen que son hermanos, creen que son cristianos y creen que ellos han tenido la salvación o que tienen la salvación. Entonces, bueno, dejemos que la palabra nos diga. Sí dice que se encontró a ciertos discípulos y les preguntó a él, porque muy seguro que se identificaron con él, y les preguntó el versículo número, les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Quiere usted la pregunta que le hizo? ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Porque nosotros sí, hermano, nosotros dice la palabra de Dios, dice Pedro, no lo creemos, ¿verdad? Cuando Pedro les dijo a los días de Pentecostés, Dios y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, como dijo Cristo, para el perdón de pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Nosotros lo tenemos, nosotros lo recibimos. Ese el don del Espíritu Santo es el que me ayuda a mí para que si yo pongo mi parte, Él me va a guiar a la verdad. Pero tengo que poner yo mi parte. Y entonces Pablo dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y miren lo que contestaron. Sinceros, ¿de qué eran sinceros? Eran sinceros. Dice, y ellos les dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Si por ustedes lo bautizaron, fueron bautizados.
no, dice, espérenme. Déjenme analizar. La cosa está mucho más peor ahora. De lo que dice Pablo, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyera en aquel que venía después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Eso es lo que decía Juan. El bautismo de Juan no era para salvación. No era para recibir el perdón de pecado, el don del Espíritu Santo. Entonces ellos dijeron, entonces andamos mal. Pero necesito que entienda esto para que usted pueda ayudar a otra persona. Porque si no, la otra persona lo va a humillar a usted y usted se va a quedar. Esto es bien importante para nosotros los hijos de Dios. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Dios. Una sola iglesia, hermano. Que dice que hay un solo cuerpo y el cuerpo es la iglesia.